Listo, ahí estoy grabando. Vamos entonces a... Hoy vamos a continuar. Habíamos dejado un ejercicio a la mitad. La idea es que lo podamos terminar hoy y ya pues empezar con el tema que sigue. Bueno, déjenme un segundito, comparto mi pantalla. De pronto es que hoy tienen alguna evaluación o algo que veo que se conectaron poquitos. Tienen muchas cosas esta semana. Profe, pues yo acabé de salir de parcial. No sé si era que varios también están en ese parcial. Ah, muy posiblemente. Claro, por eso no se han conectado. Sí se me hace extraño porque ustedes son muy puntuales. ¿Y parcial de qué? De estadística. Ah, súper bien. Bueno, además que ya pronto llegan cuando terminen. Y les dieron más de las 8 para hacerlo. No, de hecho, a las 8 en punto se cerraba el formulario. Pero además que están muy aburridos porque les fue mal. Ah, también, sí. Sí, eso siempre desmotiva, eso sí, sin lugar a dudas. Pero bueno, a veces las cosas no salen como uno espera. ¿Cuándo fue la clase pasada? Esperen, yo veo que tengo más archivo acá, tengo que organizar esto. Fue el 31. Algoritmo de programación del 31 es este. Esto no, este. Bueno, nosotros estábamos la clase pasada haciendo este ejercicio. Ya habíamos alcanzado a hacer una parte, pero nos falta hacer otra parte, ¿cierto? Por eso dijimos que lo íbamos a dejar hasta donde lo teníamos y que hoy lo retomábamos. Entonces llegó ese momento. Pero es bueno que lo vuelvan a leer porque yo sé que uno entre tantas cosas, que un curso, que el otro curso, que esto, que lo demás ya, se le olvida a uno, se le olvida a uno todo. Entonces volvámoslo a leer. Entonces, la idea era crear un formulario que guarde el nombre de una persona, su edad y que lo clasifique de acuerdo con esos criterios. El criterio es básicamente por edad. Entonces, que si está entre 0 y 10 es un niño, que si tiene entre 11 y 18 años es adolescente y así para los demás. Esa parte ya la habíamos hecho hasta este punto. Ya la habíamos construido y nos estaba funcionando de esta manera. Ya nosotros podíamos ingresar aquí un nombre, por ejemplo, Sofía. Y pues con este spin button podíamos poner la edad. Sofía tiene 19. Entonces le damos guardar. Debería guardarlo en la fila que esté vacía y clasificar pues a Sofía de acuerdo a esa clasificación interna. Dice que Sofía tiene 19 y es un adulto. Y ahí nosotros podemos generar nuestra base de datos. ¿Qué nos faltaba? Era llenar esta tabla que está acá. Ya habíamos hecho un avance de hacer que esto aparece acá, apareciera en un listbox acá. La clase pasada esto no me funcionó que me aparecieran los encabezados acá, pero me puse a revisar y hice que funcionara. Entonces, les voy a mostrar cómo hacer para que esto aparezca acá. ¿Sí ven? Que la clase pasada esto no aparecía, aparecía columna H, columna I, columna J. Pero así queda más chévere, porque esos sí son los encabezados, de que se vaya eso. Entonces, para hacer que esto aparezca así, era realmente muy simple, pero bueno, en ese momento no lo pensé. Ahí lo que hay que hacer es poner los column head en true, que me abra esto acá, de este listbox, poner aquí el column head en true, column heads true, pero a la hora de seleccionar el rango, hay que hacerlo no desde la primera, desde la primera fila, sino, yo lo busco por acá, el row source, ¿dónde está? Acá, no desde la
fila 1, sino desde la fila 2, row source, desde H2 hasta J7, para poder que la fila de arriba la tome como encabezados. Y con eso se corrige el problema que teníamos. Ya con eso quedaría así. Entonces, la idea del día de hoy es completar esta tabla y que pues, lo que se escribe acá se reporte acá. Pero esa parte es automática. Miren que si yo escribo, por ejemplo, un número aquí, 3, y aquí escribo un 21, por ejemplo, esos dos números, cuando yo ejecute este, miren, bueno, ni siquiera, no hay necesidad de ejecutarlo, miren que ahí directamente ya aparece. Porque este rango de celdas y esta lista ya están enlazadas. O sea que nosotros no tenemos que construir código para que lo que aparezca acá, aparezca acá. Tenemos es que construir un código para que estas celdas se llenen con la información que necesitamos. ¿Cierto? Es eso, básicamente. Entonces, bueno, voy a cerrar esto, voy a borrar esta información que no es la que necesitamos y vamos a proceder entonces a hacer el código. Pero antes voy a agregar siquiera por ahí otros 3, 4 personas para que tengamos más datos, para que aquí no aparezcan ceros. Porque eso en un promedio tenemos problemas. En un promedio, si el número de personas es cero, al menos que haya una persona. Voy a poner a Alberto. Alberto es una persona entre 36 y 45. Ponerle 43. Lo voy a guardar. Entonces ya Alberto es un maduro. Bueno, entonces ya tenemos 2 maduros, 2 adultos. Va a agregar otro adulto. Hasta 34. Vamos a poner aquí a Carlos. Carlos, no, Carlos. Voy a agregar. Entonces ya hay 3 adultos. Aquí 2 adolescentes, un niño y un anciano. Bueno, yo creo que ya con eso al menos tenemos un representante de cada grupo. Ustedes también, no tienen que ser los mismos nombres ni las mismas edades, pero sí que hayan diferentes valores aquí, para poder que a la hora de hacer los cálculos, pues nos calcule bien. Listo. Y ahora vamos a pensar cómo hacer esto. Yo reviso por acá una cosita. Ahí bueno, ahí van llegando, ahí van llegando. ¿Cómo les fue en el parcial de estadística? ¿Estaban todos por allá? Profe, sí, apenas lo estábamos terminando. Ah, excelente. ¿Y cómo les fue? Bien, ¿cómo se No, sintieron? profe, no pregunte que tengo aquí la Pero bueno, rabia. no hablemos de eso mejor. Sí, no hablemos Ah, de bueno, eso mejor. es un tema sensible, bueno, dejémoslo hasta ahí. Listo, vamos a seguir bien por acá para que se distraigan de eso. Bueno, entonces, miren que lo que nos pide el enunciado del problema es reportar cuántas personas hay en cada clasificación. ¿Cuántas personas hay en cada clasificación? El total de personas sin importar la clasificación, luego el promedio de edad por clasificación y el promedio de edad total, bueno, promedio de edad de todas las personas. Entonces, eso lo vamos a completar acá. Entonces, acá debemos poner cuántas personas en esta lista son niños. Acá, cuántas personas en esta lista son adolescentes y así para las demás. En esta última, estas dos últimas son especiales porque son totales y no van a depender de la clasificación. Aquí vamos a poner cuántas personas en total hay en la lista, sin importar si son niños, maduros, ancianos, adultos, ¿cierto? Y aquí
va a pasar algo similar. Promedio de edad, pero de los niños, promedio de edad de los adolescentes, y así hasta acá. Y aquí será el promedio de todas las personas sin importar la clasificación. Bien, entonces vamos a empezar a imaginarnos cómo sería ese código. Y yo me vuelvo cansón con esto, muchachos, pero es porque yo considero que es importante. Antes de empezar a escribir un código, piensen cómo lo van a escribir o imagínense cómo sería el proceso, ¿cierto? Por ejemplo, uno se imagina lo siguiente: yo necesito empezar de acá arriba hacia abajo e ir preguntando, ¿cuántas personas son niños? Necesito revisar, recorrer toda esta lista, independientemente de cuántos registros tenga, porque miren que yo le puedo agregar nuevos registros cuando yo desee, y el código debería seguir funcionando. Entonces yo necesito revisar esta lista de aquí para abajo e ir preguntando si lo que aparece aquí es un niño. Si es un niño, me lo cuenta. Y cuando termine la lista, me va a reportar acá el total de coincidencias. Así lo mismo voy a hacer para los adolescentes. ¿Qué voy a hacer? Vuelvo, miro en esta lista, la recorro completa, buscando quién es adolescente. Y así con cada uno, ¿cierto? Entonces miren que eso me da una indicación de que ahí tengo que hacer un proceso iterativo. Tengo que hacer muchas veces lo mismo. Tengo que ir pasando uno por uno y preguntando, este es niño, 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 este es niño. En el caso que sí sea un niño, pues lo va a contar. Si no, pues no lo cuenta. Y así. Entonces miren que ahí hay un proceso iterativo involucrado. Y uno ya dice, si es un proceso iterativo, tengo que utilizar o un ciclo for o un ciclo while. La pregunta es, ¿cuál de los dos utilizo? Y ustedes me van a ayudar a responder. Esta lista va a ser siempre de 9 elementos, va a ir siempre hasta la 10, o esto puede cambiar aquí con nuevos registros. De aquí para abajo. Todo eso va a ir cambiando, se la van a ir agregando. Entonces, ¿cuál será el ciclo más conveniente para poder recorrer esto? Será un ciclo while, ¿cierto? Exactamente, un ciclo while. Porque el ciclo for es estático. Si nosotros hacemos esto con un ciclo for, iría desde 2 hasta 10. Y ya, si agrego nuevos elementos, el código ya no los va a tener en cuenta. En cambio, un ciclo while sí recorre independientemente del tamaño. Y ahora por acá, esta lista es estática o esta va a estar cambiando. Pues, profe, esa lista, lo que tengo seleccionado, eso no va a cambiar, van a cambiar son los valores de las siguientes dos celdas, que es lo que vamos a hacer por código. Exactamente. O sea que para recorrer esta lista, para ir calculando primero esta cuenta, luego esta cuenta, luego esta cuenta, va a utilizar un ciclo for. Para recorrer este, un ciclo for. Para recorrer este, un ciclo while. Porque esta es estática y esta está cambiando. ¿Cierto? Voy a hacer una ligera modificación acá para que lo que dice acá en esta celda coincida con lo que dice acá. Si ven que aquí está en singular, niño, aquí dice niños. Yo quiero que acá y acá diga lo mismo para poder simplificar un poco el código en el cálculo, porque yo lo que voy a hacer es dentro del código una coincidencia. Si esta celda es igual a esta celda, entonces cuénteme. Si no, no me cuente. Entonces aquí voy a quitarles a todos la S para que quede en singular. Para poder que haya una coincidencia entre esto y esto, ¿cierto? Si yo en el código digo que si esta celda es igual a esta celda, va a decir que sí, porque contienen el mismo texto en su interior. Por eso hice esa modificación, para simplificar un poquito el código. Y ahora sí vamos a llenar esta columna. Vamos a llenar la columna ahí con código. Miren que en Excel uno puede hacer eso.
sin código, sin nada de código. Y es una opción perfectamente válida. Cuando uno está haciendo aplicaciones ya en la vida ya muy práctica, personalmente yo no escribiría esto con código. Esta parte que vamos a hacer no la escribiría con código porque con funciones de Excel sale más rápido. Y ustedes miran, pero entonces, ¿para qué lo vamos a hacer con código si sale más rápido de otra manera? Es porque estamos aprendiendo a escribir código, ¿cierto? Entonces es un buen ejercicio de practicar ciclos for, ciclos while. Eso es simplemente para practicar. Y también teniendo en cuenta que si ustedes van a otros lenguajes de programación, posiblemente no existan estas funciones que tiene Excel. Pero miren en Excel cómo sería de fácil. Hay una función que se llama contar sí. Contar sí. Esta función va a contar un rango de celdas. Yo puedo decir, por ejemplo, este rango si tiene cierto criterio. ¿Cuál sería el criterio? Si son niños, por ejemplo. Aquí es con punto y coma, no me acostumbro a punto y coma. Entonces, él viene y recorre este rango de celdas si cumplen con este criterio. Entonces, si encuentra un niño, lo cuentan. Si no, no cuenta nada. Entonces, con esto ya él me cuenta. ¿Sí ven? ¿Ahí cuántos niños? Hay uno. Yo esta la puedo recorrer hacia abajo, siempre y cuando fije este rango de valores. Yo puedo fijar con F4 con F4 que sería el rango. Y yo ya puedo recorrer esto hacia abajo y me los cuenta de una. Vean, hay un niño, hay 2 adolescentes, 3 adultos, 2 maduros y un anciano, que es lo que tenemos ahí. Inconveniente de esta función, miren que es estática. Es como si hubiéramos hecho esto con un ciclo for. Miren que va de 2 a 10, porque es lo que yo seleccione con el mouse. O sea, sirve un montón, pero es estática. Si yo quiero que esto funcione de forma variable de aquí para abajo, esto no me sirve. No me sirve, porque va de 2 a 10. Tendría que en todo momento estar viniendo aquí y cambiando este último valor para que me actualice el último elemento de la lista. Pero miren que hay opciones. Dime. Yo sé pues que no hace parte del tema del curso, pero si uno ahí le da en agregar filas, si uno selecciona el renglón 10 y le da en agregar, que introduce una celda en eso, no copia el formato del anterior y no se abarca, por ejemplo, las fórmulas de clasificación y edad y no sumaría en el rango que acabaste de poner. No, no, Juanca, ¿sabes cómo sí lo hace? Si uno convierte esto en una tabla. Convirtiendo esto en una tabla sí lo hace. Pero así como rango normal no lo incluye. Podemos hacer el ejemplo. Si yo agrego, por ejemplo, aquí manualmente a otra persona, o lo agregamos con el código. ¿Cómo, No, sí, cómo? o bueno, puede ser con código porque lo estamos haciendo con código. Pero si, por ejemplo, te paras en el renglón 10 donde está el número 10, Sí, selecciona eso y le hacen agregar o en insertar. ¿Cómo es que es insertar? insertar. O Y bueno, agrego aquí otra y ahí persona. agrega una persona, Te voy a agregar. que sea un niño, por ver el... Sí Mira lo, que no cambió. sí lo cambió. Mira que Sí, a niños hay ver. dos. Ah, bueno, sí, Ah, sí, ok. sí. Sí, sí. Pero Porque ahí, formato del eso. Ahí el asunto es que miren que lo tengo que hacer manual. Aunque yo podía tiene grabar una macro que lo agregue. tiene que insertarlo pues insertar celda. Eso, sí, sí. Pero miren que o incluso yo podría grabar una macro que haga eso. Digamos que uno le puede encontrar la flexibilidad. Y funciona. Lo mismo que para el promedio. Aquí el promedio uno lo puede calcular. Promedio sí, también hay un promedio sí. Entonces uno dice, este rango, para que me calcule el promedio, ¿con qué criterio? Con, que esto es punto y coma, con este criterio. ¿Y cuál es el rango de suma? El rango de promedio, perdón, sería este, porque lo que quiero es el promedio de edad. Entonces, una cosa es este primer rango, que es el rango con el cual voy a decir si incluyo ese dato para hacer el promedio o no. Incluyo el criterio y el rango promedio sería el rango con el que voy a hacer el promedio, ¿cierto? Y aquí pues obviamente tengo que fijar esta
esta y esta antes de recorrer. Y ahí pues igual lo puedo recorrer. Y me calcula los promedios de edades, ¿cierto? Igual como decís vos, Juan, igual funcionaría si lo agregamos. Entonces, clic derecho, insertar y agregar un nuevo elemento. Entonces, miren que desde Excel hay opciones muy rápidas y muy prácticas. Con este promedio sí. Y contar sí. Pero nosotros, vuelvo y repito, no lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque estamos en un curso de algoritmos y programación. Entonces, queremos aprender a escribir nuestras propias funciones, nuestro propio código. Y de una u otra manera, como desenmarañar cómo es que trabajan estas funciones. En que promedio sí tiene un código, solamente que nosotros no lo podemos ver, porque este software no deja ver el código fuente. Pero de que tiene un código, lo tiene para poder que haga lo que está haciendo. Entonces nosotros vamos a escribir nuestro propio código que va a hacer esto mismo. Listo. Bueno, entonces voy a borrar esto y lo vamos a hacer con código. Muy bien, entonces vamos a ir por acá. Y eso lo vamos a hacer acá desde el botón guardar. Después de esto. Bien, entonces, miren que yo acá necesito recorrer dos listas. Sería esta lista y necesito recorrer esta lista. Yo voy recorriendo esta lista para poder que cada vez que voy de niño a adolescente, entonces en niño me calcula el número de personas, luego en adolescentes me calcula el número de personas, en adultos y así. Pero cada vez que yo entre en un paso por este ciclo, voy a entrar en un ciclo acá donde me va a contar en esta lista cuántos son niños. Niño, niño, y así va a ir contando, ¿cierto? Entonces, eso me da una idea de lo siguiente. Voy a definir aquí algunas variables. Voy a definir i as integer y este lo voy a utilizar para recorrer, más bien aquí, lo voy a escribir así, recorre la lista de la derecha. Dim j as integer. Esta me va a recorre la lista de la izquierda. ¿Cuál es la lista de la derecha y la de la izquierda? Aquí. Esta es la de la izquierda y esta es la de la derecha. Yo necesito recorrer ambas listas. Bien. Y voy a definir una variable que se llame cuenta. As integer también. Esta me cuenta la cantidad de elementos. Por el momento vamos hasta ahí, porque vamos a llenar la primera columna, vamos a llenar esta columna. Cuando vayamos a hacer este promedio, pues definimos otras variables, lo que necesitemos y demás. Entonces vamos a llenar esta. Entonces acá abajo yo voy a escribir ciclo for desde i igual, miren que esta lista va desde 2 hasta 6, ¿cierto? Esta lista es estática, de 2 a 6. El total no lo incluyo porque el total es cuento aparte, el total es un cálculo aparte, pero desde niño hasta anciano es los mismos criterios de búsqueda y de cuenta. Entonces vamos de 2 a 6. Este ciclo for sería desde 2 hasta 6. Aquí, next. Luego,
por cada vez que yo pase por el ciclo, cuando yo empiezo aquí en 2, luego en 3, luego en 4, en 5 y en 6, voy a tener que hacer algo. Ese algo es que ir a esta lista a buscar coincidencias. Entonces, dentro de este ciclo for vamos a escribir un ciclo while. Haga mientras hoja 1.cells. Aquí ya sería con J. Miren que J, dijimos que J recorre la lista de la izquierda. Lista de la izquierda. Y la de la derecha. Entonces, desde J, columna 1 sea diferente de vacío. Y acá pues vamos a necesitar iniciar la J en 1, por ejemplo. Bueno, iniciémosla en 2. Porque en 2 está el primer elemento. Miren que en 1 son los encabezados. En 2 es el primer elemento, en realidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando recorramos este ciclo do while, aquí voy a poner el loop de una vez para que no se me vaya a olvidar. Loop. Vamos a ir preguntando si la hoja, ¿esto qué hoja es? 2. Aquí es hoja 2. Hoja 2. Hoja 2.cells y, coma, ¿qué fila es esta? Esta es la H. Entonces aquí podemos poner H. Es igual a hoja 2.cells J, coma, pues siguiendo ese mismo orden de ideas, A. No, A no, aquí sería C, porque aquí es donde están los valores si es niño, maduro, anciano. Entonces aquí sería no A, sino C. Digamos cuenta, igual a cuenta, más 1. Después de que termine este ciclo acá, necesitamos hacer algo. Pero mientras tanto, voy a poner esto aquí para que vean cómo está funcionando. Miren que cada parte de lo que acabamos de escribir cumple con un objetivo. Cada partecita. Ahí le faltan algunas cosas para que termine de funcionar bien, pero mientras tanto vamos a entender qué es lo que está haciendo. Entonces, este ciclo for que está más afuera, que es el más grande, va a recorrer desde 2 hasta 6. Como quien dice que va a recorrer la lista de la derecha. Esto no me pasa así porque, bueno, acá. Entonces va a ir recorriendo niño, adolescente, adulto, maduro. Entonces, cada vez que pase por uno de estos nombres, por ejemplo, en el caso de adolescente, entonces va a ejecutar ese ciclo while. Entonces él va a venir acá y va a empezar a preguntar desde 2 hasta la última que esté llena, hasta la 11 en este caso, mire aquí. Y ahí es donde entra el sí, este sí que acabamos de poner acá, este if. ¿Sí ven? Estoy comparando dos celdas. ¿Cuáles celdas estoy comparando? La de la columna H con la de la columna C. Entonces me va a decir, si yo estoy, por ejemplo, en adolescente acá, entonces él va, miren que la I es constante para toda la ejecución del ciclo for, lo que va a estar cambiando es la J. Entonces va a preguntar, ¿esta celda es igual a esta? Con el sí. ¿Esta celda es igual a esta? No. ¿Esta es igual a esta? No. ¿Esta es igual a esta? Ah, sí. Entonces, a cuenta, que es la variable que me va a contar, súmele 1. Es cuenta es igual a cuenta más 1. Entonces me le suma 1. Luego aumento J en 1. Aquí. Este es igual a este. De nuevo es sí. Entonces, a cuenta, súmele 1 otra vez. Entonces ya van 2. Y así va a pasar hasta el último. Y si vuelve y encuentra un registro, a cuenta le suma 1. Si no, no le suma nada. Cuando termine, pues se sale. Y ahí es donde nosotros deberíamos reportar ese valor aquí. Que eso es lo que nos hace falta. Pero no sé si es claro que está haciendo, al menos hasta este punto, este algoritmo. Sí, profe. Listo. Entonces,
Miren que aquí faltan un par de cosas. Lo primero es que necesitamos a J aumentarlo cada vez, ¿cierto? Y esto no se nos puede olvidar, porque si no el ciclo while se vuelve infinito. Otra cosa que necesitamos hacer es reportar el valor. Después de que termine el ciclo while, necesitamos decir que hoja 2.cells en la fila I, que es la que corresponde a la tabla de la derecha, en la columna, en este caso ya va a ser la columna, yo me vuelvo acá, la columna I. En la columna I queremos reportar la cantidad. Entonces en esa columna I, guárdeme cuenta. Ahí me lo contó, pero todavía ahí no termina. Necesitamos prever un par de cosas más. Y vamos a ver qué son ese par de cosas. Miren que cuando yo termino aquí, acá, hoja 2.cells, i, i, igual a cuenta, este nest me devuelve acá arriba. Cuando este nest me devuelva acá arriba, yo volveré a ejecutar todo esto de nuevo, pero ya cuando i aumente en 1, es decir, cuando i vale 3, luego cuando i vale 4, 5, hasta terminar en 6. Lo que pasa es que esta cuenta, cuando nosotros la definimos acá arriba en el código, yo me salgo de acá, cuando la definimos acá arriba, empieza en un 0, ¿cierto? Toda variable de tipo numérica que nosotros definimos en Visual arranca en 0. Entonces aquí muy bien, la primera vez, porque cuenta era 0 la primera vez, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, y los va contando. Pero aquí, cuando vuelvo acá arriba, ya cuenta no vale 0, cuenta sigue siendo el valor que tengo porque yo no lo he actualizado. Entonces, si yo dejo esto así como está, lo que me va a generar es una acumulación sobre la misma variable. Y yo quiero que cuenta siempre arranque en 0 para un nuevo tipo de persona. Para los niños, cuenta debe arrancar en 0. Para los adolescentes, la cuenta debe arrancar en 0 para que me cuente solo los adolescentes. Para los adultos, lo mismo, y así sucesivamente. Yo lo que tengo que hacer aquí, dentro de este ciclo for, inicialmente es decir, cuenta es igual a 0. Aparentemente, la primera vez que pasamos por el ciclo, esto parece que no sirviera para nada, porque al definir la variable, pues ya arranca en 0. Pero cuando llegamos acá, ella ya no es 0. Entonces, vamos al nest, nos devolvemos acá, aquí la reinicializamos, y aquí pues vuelve y cuenta desde 0 para la siguiente tipo de persona, ¿cierto? Eso como primera medida. Segunda medida, miren que a J le pasa lo mismo. J aquí arranca en 2, aquí le aumento 1, 1 más 1 más 1 más 1. Cuando termina aquí, J ya no vale 2, J vale un número grande, 12, 15, dependiendo cuántos elementos haya en la lista de la izquierda. Entonces, como J aquí termina en un valor, yo necesito volver a actualizarlo. Aquí, este J igual a 2, necesito escribirlo dentro del ciclo for, para que cada vez que arranque un nuevo ciclo for, J vuelva a valer 2. Siempre arrancan 2 antes de recorrer este ciclo. Y así ya nos estaría contando. Vamos a ver si esto sí está funcionando, si no está funcionando, y pues vemos a ver qué mejora le podemos hacer. Antes de ejecutar este ciclo while, guardemos porfa. No vaya a ser que esté esto endiablado acá y nos tumbe Excel. Bueno, entonces lo voy a ejecutar con F8, pero no lo voy a ejecutar todo completo. Miren que esta parte de aquí arriba nosotros ya sabemos que está buena, ¿cierto? Esto de aquí para arriba, ayer vimos que estaba bueno. Entonces no necesitamos desgastarnos pasando con F8 por cada una de estas partes. ¿Cómo hacemos eso? Se pone, miren, le doy clic acá en esta barrita gris, le doy clic y ahí me genera un punto de interrupción. Entonces yo puedo ejecutar el código normalmente. Entonces él se me va a ejecutar de forma convencional hasta este punto y de aquí para abajo yo lo voy a poder ejecutar con F8. Entonces omito toda la ejecución de este código de aquí para arriba.
porque ya sé que está bueno. ¿Para qué lo volver a ejecutar con F8 a revisar una cosa que ya está buena? Entonces pongo el punto de interrupción en la parte donde yo quiero centrar mi atención y ejecuto normalmente. Voy a agregar, por ejemplo, un nuevo nombre. Agregar a Andrea. Andrea tiene 4 añitos y le doy guardar. Miren, cuando le doy guardar va a parecer que hubiera salido un error. Si ven, me tira acá con la línea amarilla esa como si fuera un error, pero no es un error, sino que yo le pedí al código que se interrumpiera en este punto, porque de aquí para abajo quiero ver cómo está trabajando. Entonces vamos a ver qué está haciendo esto. Entonces miren que y arranca en 2. Lo pueden ver de acá. Y arranca en 2. Aquí también dice que I es 2. Entonces cuenta arranca en 0. Bien. Y J arranca en 2. Ahora acá vamos a ir preguntando que mientras esto sea diferente de vacío, pues lo voy a hacer, este ciclo while. Entonces empieza con Sara. Sara no es un vacío. Entonces ahí hay un valor. Entonces entró. ¿Qué va a hacer? Va a preguntar si lo que hay en la celda 2H, que sería esta y acá, eso ya no me va a dejar, así me deja aquí. Vamos a mover para acá. Si lo que hay aquí en la celda 2H, aquí, sería niño, corresponde con esto. Entonces vamos a ver. Es niño igual a niño. Sí, o sea que aquí cuenta es igual a cuenta más 1. Entonces ya cuenta es 1, me contó un niño. Ahí terminó el enif, aumento J en 1. Entonces aquí ya J va a valer 3. Entonces aquí va a preguntar, esto sigue siendo niño, porque miren que para todo este ciclo while, esta celda no va a cambiar, va a seguir siendo la H2, porque esta depende del ciclo for, no del ciclo while. Entonces ahí qué va a pasar, va a ir cambiando solamente, mientras esté ejecutando el ciclo while, va a ir cambiando son estas. Miren que esta sí cambió, esta ya es la celda 3C, entonces sería esta, maduro. Ahí está, maduro igual a niño, no, entonces no me lo cuenta, pero igual tengo que aumentar la J. Ahí, anciano igual a niño, tampoco, entonces no me lo cuenta. Aquí, adolescente igual a niño, tampoco. Acá, adolescente igual a niño, menos. ¿Dónde vuelve a haber un niño? Por allá en la 10. Vamos a ver. Aquí adulto tampoco. Adulto tampoco. Acá maduro, menos. Aquí, ahora sí, niño igual a niño. Juan es un niño. Entonces acá me lo va a contar 1 más 1, 2. Y ahí ya cuenta, van 2. Miren que hay 2 niños. Falta contar a Andrea, que es la última. Aquí, adulto igual a niño, no. Aquí, niño igual a niño, sí. Andrea es una niña, entonces me la va a contar. 2 más 1, 3. Y ahí me la contó, 3. Finalmente aquí vamos a ver que esto ya no se va a ejecutar más porque esto sí es un vacío. Se sale y lo que va a hacer es reportar acá al frente con esta línea que está seleccionada en amarillo, si la ven, va a reportar pues lo que contó, la cuenta. Entonces, ¿cuántos niños hay? 3. Y eso debería traérmelo aquí. Niños 3. Luego que termino en el nest, entonces aumentamos la i en 1 y estaba valiendo 2. Entonces ya iba a valer 3. Y vuelve y se repite la historia. Miren que con i igual a 3 pasamos de niño a adolescente en la lista de la derecha. Esta es la lista de la derecha, ¿cierto? Entonces aquí va a volver a repetir exactamente lo mismo que acabamos de hacer con los niños, pero ya para los adolescentes. Si lo ejecutamos un poquito más rápido, vamos a ver cuántos adolescentes hay. Hay 1 y 2. Entonces aquí no entra, la primera vez no, la segunda vez tampoco, la tercera vez tampoco, la cuarta vez sí debería entrar. Aquí, la cuarta vez sí entró porque aquí adolescente igual a adolescente. Me lo cuenta, ya cuenta vale 1. Si vieron la importancia de poner esto en 0 acá, si yo no ponía eso en 0, reinicializando la cuenta en 0, hubiera arrancado acá con un 3, porque era lo último que tenía. 3 más 1, 4, ya hubiera
seguido en 4 y eso no está bien, porque los adolescentes empiezan 1, es el primero, 1. Luego aquí vuelve y cuenta y ya para el resto no va a contar nada, porque ya no hay más adolescentes en la lista hasta que termine. Ahí lo debió haber reportado. 2 adolescentes. Miren que son estos 2. Y así va a ser para el resto. No lo vamos a hacer pues todo completo porque es muy largo. Pero me van a creer pues que es de esta manera. Igual ustedes lo pueden terminar de ejecutar. Ahí está. ¿Sí ven? Y miren que lo puso acá e inmediatamente lo trae para acá. Hasta ahí cómo vamos. ¿Se entiende esto que estamos haciendo? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a calcular ahora el total. Profe, perdón, yo creo que a mí no me está dando porque me aparecen ceros. Todos ceros, venga, revisemos a ver. Algún detallito debe ser. ¿Sí? Es este. No sé por qué no me... Ayúdenme, porfa, todos a revisar. Entre más ojos, mejor. Ujú. Ah, tú estás en la hoja 1. Ese ejercicio lo estás haciendo en la Sí, hoja 1. Sí, bien. sí. Como ahí. Cuenta. Ujú. Esas variables las definiste de tipo entero todas, ¿cierto? Cuenta Sí. y J. A ver, porque yo veo aparentemente todo bien. Al J, 1. Hoja 1. Ve, qué extraño. Ejecútalo porfa con F8 y revisemos a ver. Pero pon el punto de interrupción en el lugar que dijimos para que no ejecute todo eso mejor. Listo. Y ve dándole con F8 para que miremos a ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Bien. Ahí debería entrar entonces el ciclo. Listo. Dale, sigue ejecutando porfa ahí. Bien. A ver si ahí entra. Esa primera es una niña. Sara es una niña, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces ahí debería entrar. Miremos a ver si sí entra. Y muéstrame la otra, la que está a la izquierda, hoja 1.cells y, h. Un poquito más a la izquierda para que muestre el valor que hay interno. Ah, es que está escrito con mayúscula y el otro está escrito con minúscula. Ah, ok, entonces lo voy a corregir. Eso ahí es muy quisquilloso, Isa, eso ahí mejor dicho hay que escribirlo exactamente igual. La primera es mayúscula y el resto es minúscula. Pero porque cuando él dice que si niño en minúscula es igual a niño en mayúscula, dice que no, que eso no es igual. Son diferentes. Así de fastidiosito el visual. Eso, a ver. Listo. Termínalo quítale el punto de interrupción y ejecútalo normal.
Dale ahí otra vez. En guardar. Sí. Ahí ya está calculando, si ves. Dice Ah, 5, 1, 2, 2. listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a enfocarnos entonces a calcular el total. Miren que para calcular este total, yo puedo simplemente sumar todos estos, ¿cierto? La suma de todos estos pues va a ser el total. Otra opción es pues contar todos, sin importar quién está y quién no. ¿Cómo les parece a ustedes más fácil? ¿Contar todos o sumar estos? A mí personalmente me parece más fácil sumar lo que ya contamos. Sí. ¿Cierto? Incluso es más fácil porque es con un ciclo for, no tendría que ser con un ciclo while. Entonces, hagámoslo, sumemos estos. Vamos a sumar estos de acá hasta acá y eso sería el total. Entonces vamos a ir acá. Y aquí podemos sumar. Entonces lo podemos hacer incluso esto dentro de este mismo ciclo for. Y podemos definir una variable que se llame total cuenta. Pongamos esta as integer porque son números pequeños. Recuerden que si son la lista es muy grande y uno corre el riesgo de que va a ser un número muy grande, pues lo define como long, no como integer, sino como long. Pero bueno, aquí integer porque son poquitos. Entonces, total cuenta. Entonces, yo aquí puedo ir diciendo simplemente que total cuenta es igual a total cuenta más cuenta. Y acá al final en la hoja 2.cells y no, porque esa es estática, siempre va a ser el mismo valor. Esta es la celda I,7. Incluso lo puedo hacer con un range, como para variar. I7 va a ser igual a total cuenta. Y ya eso me calcularía el total. Miren que posiblemente ustedes se lo estuvieran imaginando escribir otro ciclo for acá debajo que hiciera eso. Y eso es perfectamente válido. Se puede hacer, no pasa nada. Pero pues si ya tenemos un ciclo for que va desde 2 hasta 6, ¿por qué no utilizarlo? Y aquí en cuenta, por ejemplo, cuando empiezo en igual a 2, son los niños. Entonces todo esto me cuenta los niños. Aquí, cuando llegamos al final de este loop, aquí va a haber el total de los niños. Entonces eso lo lleva a Excel. Pero por ahí derecho lo sumo a este. Luego, cuando I vale 3, son todos los adolescentes. Esto me cuenta todos los adolescentes. Acá lo lleva a Excel, pero aquí se lo sumo al total cuenta. Y ahí voy acumulando. Entonces ya van los niños y los adolescentes. Lo mismo va a pasar con los adultos, con los maduros y con los ancianos. Entonces al final en esta variable va a estar la suma de todas las anteriores, porque yo las fui acumulando. Primero guardé la de los niños, luego le sumé la de los adolescentes, adultos, maduros y ancianos. Al final acá estará todo. Entonces después de este next, yo puedo reportar ese total cuenta en esta celda que es estática, pero la escribo con range. El I7 pues será el total de todos, como una suma. Y listo.
Pero si ustedes lo pensaron haciendo otro ciclo for acá debajo que hiciera eso, no hay ningún problema, igual va a funcionar. Entonces lo voy a ejecutar para ver si está funcionando. Voy a agregar un nuevo nombre. Voy a agregar a Jesús con tilde. Jesús tiene 33. Voy a guardar. Y ahí me va a haber calculado. Ya en este momento hay 12 personas. Sí. Desde el 2 hasta el 13 hay 12 personas. Entonces ahí me los sumo todos. Bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? Vamos claros. Vamos a hacer el algoritmo otra vez por. Claro que sí. Uno con estos ciclos for, while y las if y select case puede hacer virtualmente lo que quiera con datos, sacar las cuentas que quiera. La idea es aprender a usarlos, cómo manipularlos, ¿cierto? Y eso es lo que estamos aprendiendo a hacer. Ya, profe, gracias. Con gusto. Bueno, entonces ya tenemos esta columna calculadita. Ahora vamos para esta. Miren que un promedio, antes de hacerlo realmente, y ahí voy a meter el dedo en la llaga. Eso es una cosa, un tema de estadística, ¿cierto? En un promedio, digamos, vamos a calcular el promedio de edad de los niños. Entonces sería el promedio de los niños, será una sumatoria de las edades, ¿cierto? Desde i igual a 1 hasta la última. Y esto va a estar dividido entre el número de datos, entre n. Pero miren que el número de datos es el número de personas, es esta columna. Entonces va a estar dividido entre el número de niños. Entonces, a lo que quiero llegar es que este número ya lo tenemos, ya lo hemos calculado. Es este. No hay necesidad de volverlo a calcular. Lo que necesitamos calcular nosotros en este momento es la suma de todas las edades de todos los niños. ¿Cierto? Entonces yo tengo que volver a pasar por cada uno de estos e ir identificando dónde hay un niño. Entonces, este es un niño, entonces súmeme este 7. Luego, este es un niño por acá. Entonces súmeme este otro 7, van 14. Acá hay otro niño, 4. 14 más 4, 18. Entonces, listo. La suma de todas las edades es 18. Entonces sería que el promedio de los niños es 18, que es la suma de las edades, ¿cierto? 7 más 4, dividido la cantidad de niños que está aquí. Ya la tenemos guardada por acá. 3. Entonces esto da 18 dividido 3, da 6. Y es el promedio de la edad. Entonces, esto que estamos haciendo acá, manualmente, es lo que tenemos que hacer con código, ¿cierto? Tenemos que ir pasando por cada uno de estas, de los registros que están en esta tabla de la izquierda, a ver si hay una coincidencia con el dato que está acá. Si esto es un niño, entonces me lo suma. Y al final de que me sume todo, lo va a dividir entre la cantidad de niños que ya hemos calculado. Y así calculamos el promedio. Entonces el código que sigue va a ser muy similar al código que acabamos de escribir. Vamos a necesitar un for que nos recorra
esta lista, un do while que nos recorra esta lista y una variable que nos vaya sumando las edades dentro de un condicional que pregunte si esto es igual a esto, si esto es igual a esto y así sucesivamente. Entonces, la estructura por fuera del código va a ser casi que la misma. Lo único que va a ser diferente es que ya no vamos a estar contando, sino sumando. Esa va a ser la diferencia, ¿cierto? Entonces vamos al código y ya hemos ganado una batalla, porque ya sabemos que la estructura del código es similar. Va a ser un for, un while y un if. Te lo va a escribir tal cual. Y son las mismas variables incluso. Y igual a 2 hasta 6. Acá sería un do while. Do while hoja 2.cells. Sería incluso la misma condición. J,1. Diferente de vacío. Un loop. Aquí vendría mi nest. Y acá un if. Y es la misma pregunta que vamos a estar haciendo. Sería la misma de arriba, esta misma. De hecho la voy a escribir, la voy a copiar. Porque es la misma. En if. Aquí tenemos ya la carcasa, como lo macro del código. Ahora vamos a entrar a los detalles. Se vería uno tentado a que como la estructura es la misma, en vez de escribir todo esto, lo podríamos hacer incluso dentro de esta misma estructura. Y se puede hacer, pero hagámoslo aparte, como para que de pronto no confundamos más las cosas. Esto calcula, o más bien cuenta el número de personas dentro de cada clasificación. Y este sí calcula. Este calcula el promedio de edad dentro de cada clasificación. Bien, entonces vamos a centrarnos acá. Vamos a definir una nueva variable. Miren que esta se llamaba cuenta porque contaba. Aquí definamos una variable que se llame suma porque va a sumar, ¿cierto? Por ponerle un nombre que sea coherente. Entonces, acá arriba voy a definir una variable que se llame suma, de tipo entero también. Y en esta la vamos a utilizar para sumar las edades de las personas. Arriba definí esta variable. Hay veces, si voy muy rápido, de pronto en algunas partes me cuenta que yo me emociono y me voy lleno. Pero ustedes me ponen freno. Dim sumas integer. Y aquí la vamos a usar. Entonces aquí necesitamos que pase lo mismo. J va a arrancar en 2 siempre antes de empezar el ciclo. Y aquí después del enif, pues J va a ser igual a J más 2. Esto hace parte también de la estructura. Miren que es exactamente igual a como está arriba. J igual a 2, J igual a J más 1 después del enif. Aquí más 1. Y acá pasará lo mismo con suma. Suma arranca en 0. Y acá suma es igual a suma más hoja 2.cells. Esta sería en la J, coma, ¿qué columna es esa? Regálenme un momento, yo la veo. Vamos a sumar las edades. Entonces es la columna B. Vamos a sumar son estas. Entonces sería la columna B. Columna B.
Y ahí eso nos estaría sumando aquí. Suma arranca en 0 y en este ciclo dual pues va a sumar las edades que correspondan con la clasificación. Si estamos en este ciclo en 2, entonces son niños. Entonces aquí me va a sumar todo lo que corresponda a niños. Niños, niños, niños. Acá, después del loop, deberíamos hacer el cálculo del promedio y guardarlo en la celda que corresponde antes de ir al nest a pasar a la siguiente clasificación de personas. Entonces, eso es lo que sigue acá. Aquí. Vamos a calcular el promedio. Entonces, en suma, ya está la cantidad de personas. Entonces, aquí vamos a decir que nosotros vamos a guardar en esta celda, aquí, o aquí, o aquí, o aquí, dependiendo cuánto valga ahí. Vamos a suponer que estamos en la primera, acá. Yo voy a guardar el promedio de edad de los niños. Entonces, eso vendrá a ser de esta manera. En hoja 2.cells y coma, ¿eso qué columna es? Vamos a ver. Es la J, columna J. Voy a escribir suma dividido. Miren que en suma está la suma de las edades. Y la cuenta está acá. Está guardada acá. En la misma fila, pero en la columna I. Dividido hoja 2.cells y coma I. Y ya eso me calcularía el promedio. Porque está la suma y este es el número de datos que corresponde. Miren que pongo la I porque la I es la variable del ciclo for y esta va a decir cuando es 2 son niños, cuando es 3 adolescentes, cuando es 4 adultos y así. Aquí siempre va a estar dividiendo esta suma entre la cantidad que corresponda efectivamente a ese grupo de personas. Bien, entonces vamos a ver si esto nos está funcionando. Voy a guardar y voy a volver a ejecutar. Aquí voy a poner a Pablo. Pablo tiene 68 años, es un anciano. Voy a guardarlo. Y acá nos está calculando los promedios. No sabemos si esos promedios son verdad. Tendríamos que comprobarlo. Si alguien me ayuda comprobando al menos un par de ellos en la calculadora, le agradezco mucho. Porfa, que alguien me confirme que el promedio de edad de los adolescentes sea 13.5 años. A ver, ¿están solo estos dos? Sí, 13 más 14 dividido 2 da esto. Miremos, por ejemplo, el de los maduros, 42. ¿Cuántos maduros hay? Aquí hay uno y aquí hay otro. 41 y 43. Sí, el promedio es 42. De los ancianos, 66 y 68. El promedio es 67. Sí. Bien. Nos faltaría solo calcular ese amarillito último. Listo. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se ha entendido esto que estamos haciendo?
Sí, profe. Bien, entonces vamos a hacer nuestro último esfuerzo. Miren que aquí yo llamé una variable que llama total cuenta para calcular la cuenta total. Entonces, así con un desborde de creatividad, voy a llamar una que se llame total suma para pues calcular la suma total, ¿cierto? Si esta calculaba la cuenta total, esta va a calcular la suma total. Y ahí pues me esforcé mucho pensando en el nombre de esa variable. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba. Miren que aquí decíamos total cuenta igual a total cuenta más cuenta. Aquí pues va a ser total suma es igual a total suma más suma, ¿cierto? Entonces, ahí es una analogía total, ¿cierto? Miren, total cuenta igual a total cuenta más cuenta. Aquí total suma igual a total suma más suma. ¿Qué estoy haciendo aquí? Sumando las sumas. Es la suma de las sumas. Porque como aquí vuelve y se inicia en cero, necesito ir guardando todas esas sumas en una parte para que me sume todas las edades, sin importar si son niños, ancianos, maduros, adultos, lo que sea. Y miren que aquí después del nest escribimos una línea de código. Aquí después del nest también vamos a escribir una línea de código. Entonces vamos a escribir en donde corresponde, que es en la hoja 2.range. Ya no es en la I7, sino en la J7. J7, vamos a escribir total suma dividido este valor. Va a decirles cuál es. Vamos a escribir aquí. Miren que esta es la J7. Esta es la J7. ¿Qué vamos a escribir? Ese total suma dividido este. Porque miren que ese es el total de personas. Entonces, si yo el total suma lo divido entre esta celda, que es la I7, pues obtengo el promedio total de las personas. ¿Cierto? De hoja 2.range incluso, porque esa no cambia, y 7. Y ahí tenemos ya el promedio total. Bien, lo voy a volver a ejecutar, va a poner otro nombre de otra persona, poner a Marcos. Marcos tiene 5 años, vamos a guardarlo. Y ella me calculó también acá. 26,78. Ese es el promedio de edad de todos, pero yo no le creo, necesito comprobarlo. Dio 26,78. Vamos a ver. El promedio es 26,78. Si ven, ni siquiera tengo que calcularlo. Excel es muy práctico en eso. Yo selecciono aquí todas las celdas que son de las edades y miren aquí, dice promedio 26,7857. Miren que es lo mismo que dice acá. Entonces sí, está bueno. Me lo calculo bien. Y ya estamos completos. Ya hicimos la tablita, está completica. Y ya cuando nosotros venimos acá a Visual, miren que en todo momento aquí está apareciendo la información. El número de personas, el total de personas, promedio por grupo y promedio total. Simplemente haciendo un enlace entre un rango de celdas y una lista. Estas listas son muy prácticas para ese tipo de cosas. Bien,
¿Cómo estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, miren el código cómo nos quedó. Cada vez escribimos códigos más y más complejos. Y miren que estamos utilizando las estructuras que aprendimos a usar. Do while por acá utilizamos select case, por acá utilizamos un for, otro do while, un if, y todas están mezcladas. Y a esto es lo que queríamos llegar. Este es el punto importante del curso. Ya vimos todas las estructuras y vimos incluso ejemplos donde se combinan todas a la vez. Miren que en este solo código están todas. Y eso muestra de que con esto uno las puede combinar como uno quiera. ¿Qué va a determinar cómo las combina uno? Pues la intención de lo que yo quiero hacer. En este caso era hacerlo de esta forma porque pues esto era lo que queríamos hacer. Para el que sea curioso y de pronto lo quiera hacer, estas dos, esto y esto se pueden combinar para que solamente haya un for, un while y un if. Estas dos se pueden combinar para que el código quede más compacto. Si de pronto alguien lo quiere hacer, lo hace. Y si tiene alguna duda, pues lo vemos en una asesoría. Estas dos se pueden combinar, se pueden mezclar. Porque miren que la estructura básica es la misma, es un for, un do while, un if. Entonces, como son lo mismo, se podrían mezclar, combinar que queden juntas. Quedaría mucho más cortico. Yo lo hice separado como para de pronto no confundirnos ahí. Pero que se pueden juntar, se pueden juntar. Entonces, si alguien lo quiere hacer, pues bienvenido y lo discutimos en una asesoría a ver cómo le dio. O si le da directamente, pues ya sabe que le dio y está muy bien. Bueno, entonces, con esto terminamos los ejercicios. Ya no le vamos a dedicar pues más clases a resolver más ejercicios. Siempre alcanzamos a hacer bastantes. Y le dedicamos buen tiempo pues también a resolverlos. De todas formas, si alguien quiere o está interesado en un ejercicio en particular, pues en una asesoría lo revisamos. Bueno, voy a guardar esto. Voy a cerrar acá. Lo cierro también. Y vamos a empezar con un tema nuevo. Aquí tenemos unos minuticos de la clase. Vamos a solamente a empezar aquí un abrebocas con esto. Vamos a hablar de cómo podemos crear vectores y matrices en Visual Basic. Resulta que en cualquier lenguaje de programación existe la opción de generar vectores y matrices, tal cual como uno los conoce de sus cursos donde abordan este tema de vectores y matrices, álgebra lineal o geometría vectorial. Pero son, digamos, variables dentro del código que se reconocen como tal. Porque nosotros hasta el momento hemos manipulado, por ejemplo, rangos de celdas. Una columna completa, uno podría decir que es un vector. O si es una tabla completa, uno podría decir que es una matriz, ¿cierto? En Excel. Uno implícitamente ya tiene interiorizado ese concepto. Pero una cosa es un rango de celda y otra cosa es una variable que Visual interprete como una matriz. Por ejemplo, yo puedo tener acá unos valores 3, 5, 7, 1. Uno dice, esto se me parece como un vector. Y si yo tengo, por ejemplo, unos datos así de esta forma, esto se me parece como una matriz, ¿cierto? Pero una cosa es que se parezca y otra cosa es que lo sea. Esto en realidad es un rango de celdas. Eso también es un rango de celdas.
no son ni un vector ni una matriz, así lo parezca. Pero en Visual nosotros podemos definir exactamente variables que sí lo sean, vectores y matrices. Entonces vamos a ver, para definir esas variables en Visual realmente es de una forma muy sencilla. Uno simplemente pone dim, igual que cualquier otra variable, el nombre del vector, entre paréntesis el número de elementos que va a tener y el tipo. Por ejemplo, yo digo dim nombre de un vector, lo voy a llamar por ejemplo edades, y acá le pongo cuántos elementos quiero. Entonces yo digo, bueno, edades va a tener 5 elementos. Y como las edades son enteros, entonces digo as integer. Y ya. Aquí definí un vector que se llama edades con una cantidad de elementos. Y aquí tenemos que hacer una aclaración. Este número puede ser engañoso. Porque uno diría, bueno, si yo defino edades entre paréntesis de 5 elementos, pues va a ser un vector que tiene 5 elementos. ¿Cierto? Creería uno, así muy intuitivamente. Y resulta que no. En Visual hay dos formas de organizar un vector o una matriz. Hay unos que arrancan en 0 y otros que arrancan en 1. Entonces, si yo escribo simplemente esto en Visual, dim edades 5 as integer, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a escribirlo por acá. Ustedes tienen por ahí algún libro abierto, inserten un módulo y en ese módulo vamos a escribir un procedimiento que se llame vectores, por ejemplo, así. Y voy a definir ese vector, dim edades 5 as integer. Y ya, nada más. Edades 5 as integer. Entonces uno creería que si tiene un 5, tiene 5 elementos. Pero lo voy a ejecutar con F8 para que vean cómo me queda ese vector aquí, en la ventana de locales. Si ustedes lo están haciendo conmigo, porfa, abran la ventana de locales, que la abren por aquí, desde el menú ver, ventana de locales, ¿cierto? Y miren que acá esta variable se puede expandir. Si nosotros contamos cuántos elementos tiene, vamos a ver cuántos tiene aquí. Miren aquí en esta parte. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí ven por qué? Porque no arranca desde 1, sino que arranca desde 0. ¿Sí ven? El primer elemento no es el elemento 1, es el elemento 0. Entonces, claro, ese 5 que pusimos acá, dim edades 5, quiere decir que va a llegar, el último elemento va a ser el quinto elemento, como la película. Pero acá, como arranca desde 0, en realidad tiene 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 elementos, a pesar de que le puse que un 5 entre el paréntesis. ¿Estamos claros con eso? De que el número que yo pongo acá no es el número de elementos. Es cuál va a ser el elemento final. Miren que el elemento final sí es el quinto. Bien, ahora, ustedes me dirán, qué aburrición trabajar empezando en 0, eso a mí me genera confusión. Yo quiero que ese vector arranque desde 1 y que ese 5 sí corresponda al número de elementos. Visual es flexible en ese sentido, pero debemos escribir una línea de código adicional. Si yo quiero que este 5 represente en realidad el número de elementos y que los vectores y las matrices arranquen desde 1, entonces yo acá, antes
junto con option explicit, antes de escribir cualquier procedimiento, escribo option base 1. Esto es un 1, ¿cierto? Option base 1. Option base 1. Esto hace que dentro de este módulo obligue a los vectores y a las matrices no arrancar desde el elemento 0, sino desde el elemento 1. Entonces, si volvemos a ejecutar con F8 este vector, vamos a notar la diferencia. Voy a volverlo a ejecutar. Observen acá. Miren que ya el primer elemento no es el 0, sino el 1. Y ahora sí tiene 5 elementos. 1, 2, 3, 4 y 5. Personalmente me gusta más así. Eso de que arranque en 0 y que lo que yo ponga acá no sea el número de elementos, me genera pues a mí un poco de confusión. Entonces yo prefiero siempre, antes de empezar a escribir el código que contenga vectores y matrices, poner option base 1. Pero eso ya es muy personal. Cada quien decide pues cómo hacerlo. Miren acá que ya tienes sus 5 elementos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y no arranca desde 0, sino desde 1. Pero eso fue porque pues efectivamente puse esta línea de código. La de option base 1. Si no lo hubiera puesto, pues arrancaba desde 0 y tuviera en lugar de 5, tuviera 6 elementos. Eso es importante tenerlo muy, muy claro desde este punto. Ahora, hay otras opciones. Digamos, yo no quiero poner esto, pero quiero que igual este vector vaya desde 1 hasta 5. Entonces yo puedo escribir explícitamente que vaya desde 1 hasta 5. Miren que quité el option base 1. Si yo lo ejecuto así, miren que igual va desde 1 hasta 5, pero debí ser explícito, desde 1 hasta 5. Otra opción, ¿cierto? Aquí hay diversas opciones y se las muestro porque yo sé que uno cuando está escribiendo código a veces busca en internet cómo hacer tal cosa, porque no tengo ni idea de cómo se hace. Entonces puede encontrarse uno con este tipo de cosas y dice, pero es que así yo no lo había visto nunca. Y se podía. Son opciones, ¿cierto? Esta nomenclatura es flexible en el sentido de que yo puedo decidir desde dónde hasta dónde va. Yo puedo arrancar, por ejemplo, desde 3 a 7. Y si lo ejecuto con F8, él irá desde 3 a 7. ¿Sí ven? Aquí yo le dije que arrancara en 3, el primer índice fuera 3 y el último fuera 7. Por alguna razón yo lo necesito así, de 3 a 7. Entonces aquí, miren que va. El primer elemento no es el 1 y no el 3 y va hasta el 7. Tiene igual 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces los vectores son flexibles en ese sentido. Al igual que las matrices. Las matrices, pues yo también las puedo definir de esta manera. Solo que las matrices tienen 2 índices. ¿Cierto? Cuando uno define un vector, uno le define, es un vector en R3, es un vector en R5, es un vector en R7. Entonces, porque tiene tantas dimensiones. Entonces, los vectores normales son vectores en R1. Entonces, tienen una sola dimensión. Pero las matrices son vectores en R2. Entonces, yo necesito, por ejemplo, si tengo una matriz de coeficientes, entonces yo la llamo coeficientes. Yo la puedo definir de 4 por 6. Entonces, miren que aquí pongamos las integer también. Integer. La dislexia. Bueno, ahí está. Entonces, si yo defino esta matriz, por ejemplo, una matriz de coeficientes, miren que ya no tiene un solo índice, sino que tiene 2. Lo separo con una coma. Número de filas, número de columnas. Aquí no es necesario especificar si son filas o columnas. Igual un vector puede estar tanto como fila como columna. Eso es lo de menos. Pero aquí, como son 2, la primera son las filas, la segunda son las columnas, ¿cierto? ¿Alguien me podría decir, así como está esto, cuántos elementos va a tener esta matriz en total?
Miren que no está el option base 1. A ver si vamos bien, vamos claros con esto que estamos hablando. ¿Alguna idea? ¿De cuántos números puedo guardar yo en esta matriz? ¿O cuántos espacios tiene esta matriz? Profe, ¿el de coeficientes o el de edades? Sí, la de coeficientes. 2, no. No. De pronto fue que no especifiqué bien la pregunta, Isas. A lo que me refiero es, ¿cuántas casillas hay dentro de la matriz donde yo puedo guardar un número individual? O sea, ¿cuántos espacios tiene esa matriz? Una. 1. Miren, por ejemplo, si yo les digo a ustedes que voy a construir una matriz de 3x3, entonces yo construyo una matriz de 3x3 y me queda así. ¿Tengo cuántos espacios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Y esto es una matriz de 3x3. Entonces, si yo tengo una matriz que es de 4x6, o que ahí está la trampa, supuestamente de 4x6, ¿cuántos elementos debería contener esta matriz? Así como está definida en Visual. Se ve uno tentado a decir, bueno, es 4x6, entonces 4x6, 24, va a tener 24 elementos, no. Y dice, sí, ¿por qué no? Claro, tiene 4 filas y 6 columnas, entonces tendría 4 filas así y 6 columnas. Si uno hace la multiplicación, eso le da el número de casillas y tiene 24. Pero, a lo que yo quería apuntar con esto es que miren que esto no arranca en 1, arranca en 0. O sea que en realidad el número de filas son 5 y el número de columnas son 7. En realidad tiene 35 espacios. Porque no le puse option base 1, ¿cierto? Ese option base 1 obliga a vectores y a matrices a arrancar desde 1, no desde 0. Entonces vamos a verlo. Por eso aquí hago un énfasis especial porque eso es lo que más confunde, eso es lo que más genera errores cuando uno está escribiendo código con vectores y matrices. Miren esta de coeficientes. Entonces, voy a ampliar un poco más esto aquí. Cada una de estas es una fila. Entonces miren que supuestamente son 4 filas, pero hay una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, 5 filas, porque arrancó en 0. La primera fila no es la 1, es la 0. Y miren que dentro de cada fila hay unos elementos en la columna. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 elementos cuando dijimos que aquí hay un 6. Vuelvo y repito, es porque arranca en 0. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ahí están. Pero en realidad entonces son 7. No sé si me hago entender con eso. No es como confuso, no sé.
Cuénteme, por favor, para saber. Profe, pues yo digo que al principio, pues como todo tiende a ser un poquito confuso, pero pues yo pienso que a medida de que vayamos haciendo ejercicios, ahí uno va entendiendo más. Perfecto, sí. Soy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, entonces, así es que se definen vectores y matrices en Visual Basic. Cada lenguaje de programación pues tiene su forma de definirlos, pero en todos los lenguajes de programación ustedes van a encontrar este tipo de elementos, vectores y matrices. Entonces, como lo dice la compañera, pues lo que nos va a quedar a nosotros es básicamente pues hacer ejercicios. Aquí, esto es lo que acabamos de ver, un resumen de lo que acabamos de ver. En esta primera diapositiva. Para la próxima clase vamos a arrancar haciendo ejercicios, ejemplos, ¿cierto? Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo manipular vectores y matrices, porque la teoría del fondo de esto es simplemente cómo lo defino. Cómo defino un vector o una matriz y luego cómo hago para modificar y acceder a sus elementos, pero eso se ve más fácil con un ejemplo. Entonces, así se define un vector, así se define una matriz. Miren que en el vector es un solo índice, en la matriz hay dos, porque la matriz es un vector en Rn, bueno, en R2 en realidad. Entonces tiene dos índices. Y lo de option base 1, que es si yo quiero que el primer elemento no sea 0, sino que sea 1. Y eso es como el resumen pues de lo que acabamos de ver. Entonces, dejemos por hoy hasta ahí y nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Que estén muy bien. Listo, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, profe, gracias. Chao. Con gusto, chao.